Bueno, el desafío de hoy será grabar una secuencia con contenido de valor para tu audiencia. La secuencia la puedes hacer desde 2 historias hasta 6 historias, sería lo ideal para mantener a tu audiencia conectada. Sin embargo, como siempre les digo, no existe exceso de contenido. Si tú haces una secuencia con 8 recomendaciones, con 8 tips que son realmente útiles para tu audiencia, seguramente tu audiencia se va a quedar conectada contigo durante todo ese contenido, ¿ok? Entonces, para hacer esa secuencia con la misma paleta de colores, para que te quede profesional, para que lo hagas dentro de allí de Instagram, lo que vas a hacer es lo siguiente. Puedes abrir acá en el navegador de tu teléfono una página llamada unsplash.com. Aquí vas a ver cientos y miles de imágenes libres de derechos de autor, hasta que veas alguna imagen que te guste en el sentido de los colores, ¿okay? Que tenga que ver también con el tema del que vas a hablar para dar los tips o las recomendaciones. Una vez que la hayas elegido, la descargas. Para hacer el desafío de hoy, mi reto va a ser una secuencia donde les voy a hablar sobre cómo perder la pena para grabar videos. Entonces yo puedo elegir alguna imagen que tenga que ver con videos. En este caso voy a elegir esta. Y listo. Cuida que sea una imagen, bueno, si la tomas de Unsplash, seguramente va a ser una imagen con buena resolución, que es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que te va a separar de los principiantes? Siempre trabajar con una paleta de colores, cuidar mucho la estética, cuidar mucho los bordes. Muy importante para que tu contenido quede visiblemente atractivo y realmente pueda ser apreciado en su totalidad. Debes cuidar que tu contenido no pase hacia la parte superior y no pase hacia la parte inferior, porque acá en la parte superior está la parte de controles de navegabilidad de las historias, e igualmente en la parte inferior tienes la parte donde te pueden enviar mensajes, donde se puede compartir. Entonces eso queda tapado sobre el contenido que tú tengas en las historias. Entonces debes tener cuidado de no colocar contenido en esas áreas. Algo que yo hago es lo siguiente. Tomo el pincel grueso y luego con el gotero, que este es el truco para poder trabajar con la misma paleta de colores, simplemente lo que vas a hacer es lo siguiente. Tomas un color, ¿okay?, para trabajar el contenido dentro de tu historia. Vamos a suponer que yo vaya a trabajar con este color y me voy con mi pincel grueso y dejo presionada la pantalla. ¿Okay? Entonces, una vez presionada la pantalla, lo que puedo hacer es tomo de nuevo acá, tomo acá el borrador, elijo el grosor del pincel que sea más o menos por la mitad, y esto con mucha práctica y mucha dedicación, simplemente vas a pasar por los bordes, borrando, y listo. Fíjate que te queda el recuadro allí. Entonces, para que no tengas que hacer este procedimiento durante toda la secuencia de historias, esto lo puedes guardar acá, en la opción de guardar. Nos vamos hacia atrás. Entonces, ya tú teniendo esta base, puedes trabajar el contenido dentro de ella y seguir trabajando con la misma paleta de colores. Acá yo voy a hablar sobre cómo perder la pena para grabar videos, algunas recomendaciones. Entonces, yo acá podría trabajar la tipografía con algún color de acá de la imagen de fondo. Por eso es que es importante dejar expuesta la imagen acá. O simplemente si hago clic acá, puedo variar la tipografía. Si hago clic acá, puedo darle el sombreado, ¿no? Entonces fíjate que yo, por ejemplo, pudiera elegir esta ahorita, colocarla acá. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si vas a trabajar siempre con el mismo título, lo mismo, lo puedes guardar y así siempre vas a tener esto en el mismo lugar. Y listo, entonces simplemente tendrías que variar el contenido que iría acá en la parte del medio. En este caso, si quieres hacer la historia un poquito más creativa, puedes trabajar con tipografía. Si vas a trabajar con números, por ejemplo, tip número 1. Entonces hay una página que luego se les voy a dejar en una historia también. Esta página se llama Lingo Jam y acá
Por ejemplo, si quieres colocar el número 1 en otra tipografía, desde acá lo puedes copiar. Fíjate que acá tenemos número 1 con circulito. Y simplemente lo voy a copiar acá. Lo mismo si quieres colocar una palabra. Fíjate que si yo coloco acá hello, esto lo pueden utilizar tanto dentro de las historias como dentro de la descripción de la biografía. Entonces aquí tienes varios estilos, varias tipografías para escribir la palabra que quieras allí. Ojo, lo importante es no abusar de esos elementos, ¿ok? No, cuanto menos elementos coloques dentro de una historia, muchísimo mejor. Entonces mira, simplemente me vengo acá, dejo presionado y lo pego. Listo. Lo mismo allí, puedes elegir un color del fondo. Vamos a poner, eliges este. También lo ideal es no abusar de los colores. ¿Okay? Entonces acá puedes ir colocando ya el texto. Entonces fíjate lo mismo, voy a elegir un color del fondo. Un elemento muy importante para las secuencias es que mantengas a la persona enterada de que este contenido continúa en la siguiente historia. Para ello puedes colocar una flechita realizada por ti. Por ejemplo, podrías colocar algo como esto, o también puedes utilizar un GIF desde acá. Esta, por ejemplo, la puedes colocar. Siempre recuerda trabajar de manera limpia, ponerlo pequeño, ¿ok? Fíjate, no es lo mismo si yo lo coloco así, que se ve pixelado, se distorsiona, a colocarlo de una manera más pequeñito, más limpio, ¿ok? Fíjate, incluso más pequeño lo dejaría yo allí. Entonces esto ya indica a la persona que el contenido va a continuar en la siguiente historia y van a seguir consumiéndolo hasta que llegues al final. Al final de la secuencia es tu oportunidad de preguntarle a tu audiencia si el contenido fue útil. Puedes también hacer una encuesta de si te ha gustado o no este contenido. Entonces las personas probablemente, si llegaron al final, te van a contestar que efectivamente sí. O algo que puedes hacer también es preguntar si les gustaría seguir viendo más contenidos como este. Eso es algo súper útil para que tú sepas entonces que puedes seguir más o menos creando ese tipo de contenidos